Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver este circuito. ¿Sale? Nos piden encontrar corriente de Norton, impedancia de Norton y voltaje de Thevenin. Vamos a empezar con la corriente de Norton. Para eso primero tenemos que desconectar nuestra impedancia de carga ZL, y como vamos a empezar con la corriente de Norton, tenemos que colocar un cortocircuito donde se encontraba esa impedancia de carga. Pero como tenemos dos fuentes, una de corriente y una de voltaje, tenemos que utilizar método de superposición. Es decir, vamos a analizar el circuito cuando una de las fuentes está apagada. En este caso, el voltaje de la fuente es S2. Entonces, la corriente de Norton provocada por la fuente 1 va a ser la corriente que pasa por este cortocircuito de A a B cuando la fuente de voltaje S2 está apagada. Cuando esa fuente de voltaje está apagada, es un cortocircuito, como tenemos aquí. Pero este diagrama aún no nos permite ver de manera clara quién es la corriente que pasa del punto A al punto B. Para eso es necesario hacer otro dibujo. ¿Sale? Esta resistencia R2 la moví de ahí y la puse a un lado o en paralelo del inductor L. Nuestro cortocircuito de A a B no lo podemos mover, se tiene que quedar ahí donde está. ¿Sale? Esta resistencia R2 sigue estando en el mismo lugar, solamente la acomodé para que ahora nos quede claro que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una carga R1 y otra carga ZL y R2. Entonces, la corriente que pasa de A a B va a ser la corriente que pasa por el equivalente de estas dos en paralelo. Y como aquí tenemos una fuente de corriente en paralelo con dos cargas, pues la corriente de Norton que pase por esta carga va a ser la resistencia o la impedancia de la rama que no me interesa, que en este caso es R1, entre la suma de R1 más el paralelo de R2 con ZL. Entonces aquí ya encontramos la corriente de Norton provocada por la fuente 1. Ahora, siguiendo con el método de superposición, vamos a encontrar la corriente de Norton, pero ahora provocada por la fuente S2. Es decir, que tenemos que apagar la fuente de corriente S1, y una fuente de corriente cuando está apagada es un circuito abierto. ¿Sale? Ahora tenemos que redibujar la fuente de voltaje en el lugar donde estaba. En este circuito vemos que la corriente de Norton es o está apoyada sobre la corriente de la resistencia R1. Pero como la corriente de Norton va del punto de A a B y la corriente de la resistencia R1 va de B hacia A, nosotros tenemos que agregar un signo menos para que la corriente de Norton sea efectivamente, la podemos escribir en términos de la corriente que va de B a A, es decir, la corriente de la resistencia R1. La corriente de la resistencia R1 por ley de Ohm es el voltaje de R1 entre la resistencia R1. Y esta resistencia, el voltaje de la resistencia R1 es el mismo que el voltaje del equivalente de R1 y R2 que están en paralelo, es decir, este circuito que tenemos aquí. Tenemos el equivalente de la resistencia R1, R2 en serie con la impedancia ZL. El voltaje de esta impedancia equivalente R1, R2 lo podemos encontrar con un simple divisor de voltaje, donde el voltaje de la resistencia R1, 2 es la resistencia R1, 2 multiplicada por la fuente de voltaje S2 entre la suma de esta resistencia equivalente 1, 2 más la impedancia del inductor ZL. Esta impedancia equivalente
R1, 2 no es otra más que el paralelo de R1 con R2, es decir, R1 por R2 entre R1 más R2. Ahora, ya conocemos el voltaje de la resistencia R1, R2. Sustituimos aquí, dividimos entre la corriente R1 y deberíamos de tener la corriente que va de B a A, lo que tenemos aquí abajito. Sustituí además, en lugar del equivalente R1, R2, puse el cálculo del paralelo de R1 con R2. Aquí, como tenemos una fracción entre otra fracción, tenemos que utilizar la ley de la herradura. ¿Vale? Haciendo la ley de la herradura, tenemos R1 por R2 por el voltaje de la fuente 2 entre R1 más R2. Este de aquí se va a ir con este R1 más R2 que tenemos en este otro denominador, y eliminando ahí los términos repetidos ya tenemos una expresión para la corriente de Norton, pero ahora en términos de la fuente de voltaje C2. Entonces, la corriente de Norton, utilizando ya el teorema de superposición, debe ser la corriente de Norton provocada por la fuente S1 más la corriente de Norton provocada por la fuente C2. Sustituimos lo que vale corriente de Norton por la fuente 1 y más corriente Norton por la fuente 2, y tenemos esta expresión que es la corriente de Norton pero ahora provocada por la fuente 1 y por la fuente 2. El paso que sigue es la impedancia de Norton. Para eso tenemos que apagar ambas fuentes y encontrar la impedancia que se encuentra entre los puntos A y B. Aquí alcanzamos a ver que la resistencia R2 está en paralelo con el inductor ZL y ese equivalente está en serie con la resistencia R1. ¿Vale? Entonces la impedancia de Norton va a ser R1 más el paralelo de R2 con ZL. Y como esto nos va a servir un poquito más adelante, hay que escribir de una vez la impedancia de Norton como una sola fracción. Ya calculamos la corriente de Norton. Ahora sigue voltaje de Thevenin. Otra vez tenemos dos fuentes, una de voltaje, una de corriente. Desconectamos la carga y para encontrar voltaje de Thevenin tenemos que utilizar teorema de superposición. Apagamos primero la fuente de voltaje, que queda como un cortocircuito, y vamos a encontrar la diferencia de potencial que se encuentra entre los puntos A y B. ¿Sale? Mismo caso que en el ejemplo anterior. Este circuito no nos ayuda mucho para visualizar qué es lo que está pasando, entonces tenemos que redibujar ese circuito. Entonces, redibujando, dejamos la corriente de Norton y la resistencia R1 exactamente igual que acá, mismo acomodo, y lo único que vamos a hacer es modificar la conexión de la resistencia R2 y del inductor ZL. Vamos a estirar esta conexión de aquí hacia este extremo y, respetando esta conexión que está resaltado en azul, que están conectados a este mismo punto, ¿sale? Y del otro extremo de R2 se encuentra nuestro nodo A y el inductor, lo mismo que tenemos acá. Tenemos nuestro nodo A y el inductor. Pero este circuito le hace falta algo más. Aquí podemos observar que tanto R2 como ZL están conectados en paralelo y podemos sacar el equivalente como si fuera una sola impedancia y obtener este circuito. ¿Vale? R1 y la fuente de corriente quedaron exactamente igual, pero aquí notamos algo. Tenemos una sola carga que se encuentra en circuito abierto. Como está en circuito abierto, la corriente que pasa de aquí a acá es cero. Y como esa corriente es cero, la diferencia de potencial de este punto y este otro es cero. Eso nos permite mover este punto A hacia acá
Y en ese momento nos damos cuenta de que el voltaje entre los puntos A y B es el voltaje de la resistencia R1. Por lo que el voltaje de Thevenin por la fuente S1 solamente es el producto de R1 por la fuente de corriente S1. Ya que encontramos el voltaje de Thevenin por la fuente 1, ahora vamos a trabajar con el voltaje de Thevenin de la fuente S2. Para eso tenemos que apagar la fuente de corriente S1 y va a quedar como circuito abierto. Y queremos encontrar el voltaje entre los puntos A y B. Como esta resistencia R1 se encuentra en circuito abierto, la corriente que pasa por ella es 0 y por lo tanto su diferencia de potenciales de aquí a acá es también de 0, lo que nos permite mover este punto B de aquí hasta acá y encontramos que el voltaje de Thevenin es el voltaje de la resistencia R2, pero por definición el voltaje de Thevenin es el voltaje de la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Si nosotros calculamos el voltaje de la resistencia R2 como está este circuito, lo que estaríamos encontrando es el voltaje que va de B hacia A. Por eso tenemos que agregar nosotros un signo menos al voltaje que va de B a A para que sea el voltaje de A a B. Y este voltaje de B a A no es otro que el de la resistencia R2. Este voltaje de resistencia R2 lo encontramos con un divisor de voltaje R2 entre la suma de R2 más ZL multiplicado por la fuente de voltaje S2. Y ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin provocado por la fuente 2. Lo único que tenemos que hacer ahora es sumar el voltaje de Thevenin provocado por la fuente 1 y el voltaje de Thevenin provocado por la fuente 2 para obtener el voltaje de Thevenin provocado por ambas fuentes. Y esto va a ser R1 por la fuente de corriente S1 menos R2 entre R2 más ZL por la fuente de voltaje S2. Ya para finalizar, para verificar que nuestro análisis fue correcto, vamos a encontrar la corriente de Norton dividiendo el voltaje de Thevenin entre la impedancia de Thevenin. Sustituimos lo que vale voltaje de Thevenin y lo que vale la impedancia de Thevenin, que es la misma que la de Norton, ¿sale? Y aquí tenemos en el numerador nuestro voltaje de Thevenin y acá impedancia de Thevenin. Vamos a hacer aquí ley de la herradura. Hacemos nuestra herradura y nos quedan de esta manera. Este de aquí, si nosotros revisamos, es la corriente de Norton que encontramos provocada por la fuente 1 y la corriente de Norton por la fuente 1, que es lo que tenemos acá. Y esto de acá debería ser la corriente de Norton provocado por la fuente S2. Se parece un poquito. Tenemos R2 por BS2 en el numerador y falta, mediante operaciones algebraicas, verificar que el denominador que tenemos acá es el mismo denominador que tenemos acá. Solo hay que hacer este producto R1 por R2 más R1 por ZL. Aquí tenemos R1 por R2 y esta ZL que está en común aquí y acá con R1, ¿vale? R1 por R2 más R1 por ZL más Z2, perdón, R2 por ZL. Aquí tenemos ZL, términos comunes aquí y acá, podemos factorizar ZL y esto de aquí es la misma expresión que tenemos por acá para la corriente de Norton provocada por la fuente S2. Quiere decir que nuestro análisis fue correcto y encontramos el mismo resultado tanto en Thevenin como Norton.